¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ¿cómo van con la realización de Pennywise? Espero que ya hayan avanzado. Si son nuevas en el canal, les cuento que tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar este hermoso personaje. Bueno, terrorífico personaje. Tenemos un segundo video en el que realizamos desde las piernitas hasta el cuellito para que se vayan poniendo al día. En este video vamos a realizar del cuello a la cabecita, detalles del rostro y ya veremos hasta dónde avanzamos, amigas y amigos. Así es que, pues, manos a la obra. Pero antes quiero pedirles, por favor, que se suscriban y den like. Apóyenme con eso, por favor. Son dos acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo. Tengo el sueño de que ustedes me ayuden a llegar lo antes posible a los 100,000 suscriptores en Betty Mágica Crochet y conseguir mi botón de plata. Ayúdenme con eso, por favor. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener en el nivel intermedio los tutoriales de manera anticipada. Los miembros de ese nivel ya están realizando a Pennywise desde hace varios días. Agradezco con todo mi corazón a Fanny Gómez, Carmen Ardeleanu, María Cortés, Verónica Martínez, Elizabeth Ramírez, Rosalie Schultz, Guadalupe Pánuco, Patricia Bounacorsi y Canal Luco. Muchas gracias a todas y todos por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo las escarolas que lleva Pennywise en el cuello, en su traje de payaso. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un nudo, tal y como vieron en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar 18 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta realizar 18. Cuando las hayamos finalizado, vamos a cerrar de esta manera, miren. Vamos a tomarlas tal y como vieron en la imagen, teniendo mucho cuidado de que no se les vaya a torcer. Y nos vamos a introducir con el crochet en el primer puntito. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahí, y levantamos con una cadenita y vamos a realizar 18 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenitas que hicimos. Llevo 1, 2, 3 y así sigo hasta hacer 18. Cuando hayamos finalizado, nos ubicamos en el primer puntito, hacemos punto deslizado y levantamos con una cadenita. Lo que haremos a continuación, esa cadenita no cuenta, amigas, solo nos sirve para levantar la labor. Entonces, vamos a trabajar en bucle trasero haciendo 2 puntos bajos y en el siguiente punto haremos un aumento. Realizaremos esto durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Recuerden, toda la vuelta la trabajaremos en bucle trasero. Al finalizar la vuelta, nuevamente como en la vuelta anterior, nos vamos a ir al primer puntito y realizamos un punto deslizado. Levantamos con una cadena y en la vuelta 3 vamos a trabajar también en bucle trasero y vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento.
Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, 3 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos, recordando que la vuelta la trabajaremos en bucle trasero. Finalizamos la vuelta, nuevamente nos ubicamos en el primer puntito y hacemos punto deslizado. A partir de aquí vamos a realizar aumentos triples, pero vamos a hacer puntos altos. Hacemos 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas equivaldrían a nuestro primer punto alto. Así es que vamos a hacer otro punto alto más allí mismo, ya que vamos a estar haciendo aumentos triples. Lazada, entramos en el mismo punto, lazada sacamos y vamos a tejer primero 2 puntos y luego los otros 2. Entonces aquí va un aumento doble, pero nos falta otro aumento para que sea aumento triple. Y vamos a hacer otra vez un punto alto. Muy bien. Esto es un aumento triple. Nos vamos al siguiente punto, lazada, siguiente punto, lazada, saco, tejemos 2 puntitos y luego los otros 2. Lazada, mismo punto, lazada, saco, tejemos 2 y luego 2. Lazada, mismo punto, lazada, saco, tejemos 2 y luego 2. Aquí va mi segundo aumento triple. Haremos esto durante toda la vuelta. Finalizamos la vuelta, nos tiene que quedar algo similar a lo que están viendo en este momento. Nos vamos a ir al primer puntito y hacemos un punto deslizado, hacemos una cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y perder esa hebra por el revés. De este lado vamos a ir perdiendo. Seguimos. Vamos ahora a realizar la parte bicolor que lleva en las escarolas. Toman hebra de color morado y vamos a hacer un nudito de esta manera, o como sepan ustedes hacer su nudo inicial. Y vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y una más, la cuarta, que nos servirá solo para levantar la labor. Y ahora nos regresamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cadena, giramos nuestra labor y a partir de aquí vamos a estar trabajando en bucle trasero. Haremos 3 puntos bajos en bucle trasero. Este último punto, antes de finalizarlo, tomamos hebra de color verde y con eso lo finalizamos, con ese color. Vamos aquí a ajustar nuestras hebras, hacemos cadenita, giramos la labor y en las vueltas 3 y 4 haremos 3 puntos bajos en color verde. 1, 2 y 3. Estoy perdiendo la hebrita, como pueden ver. Ya la voy a cortar, esta hebra de color verde. Aquí. Hacemos cadenita, giramos la labor y en la vuelta 4 haremos también 3 puntos bajos en bucle trasero. Llevo 1, 2 y 3. Antes de terminar el punto número 3, voy a cambiar a color morado. Como ven, no corté la hebra, simplemente la voy a jalar. Tengan cuidado de que no se les jale la hebra. Y vamos a hacer en las vueltas 5 y 6 en color morado 3 puntos bajos en bucle trasero. Aquí voy por la vuelta 5, cadena, giro y en bucle trasero realizo la vuelta número 6, también en bucle trasero haciendo 3 puntos bajos. Aquí voy terminando el número 3. Antes de finalizarlo, retomo la hebra de color verde sin jalarla, amigas, sin jalarla para que no se les vaya a fruncir. Y en la vuelta 7 en bucle trasero realizaremos 3 puntos bajos. Llevo 2 y 3. Cadena, giramos la labor, vuelta 8, en verde también vamos a realizar 3 puntos bajos en bucle trasero. Y así nos vamos a seguir, amigas.
esta misma secuencia que es muy sencilla, 2 vueltas en morado, 2 en verde, 2 en morado, 2 en verde y todo en bucle trasero. Seguiremos la misma secuencia hasta la vuelta 44. Miren, cuando hayamos llegado a la vuelta 44, así nos habrá quedado. Ven, nos tiene que quedar 11 líneas en color morado y otras 11 en color verde. Ahí está, amigas. Perfectísimo. Les va a quedar grande, pero de eso se trata. Así es que no se preocupen. Aquí al final cortamos la hebra de color morado y la hebra de color verde la vamos a dejar lo suficientemente larga porque con esa hebra vamos a cerrar esta escarola para que nos quede en un círculo y con el resto de la hebra vamos a coser esta pieza a la pieza anterior en color blanco que hicimos. Vamos a dar primero unas puntaditas, amigas, para cerrar la pieza de esta forma. ¿Se acuerdan cómo cerramos la manguita? Algo similar vamos a hacer aquí. Son unas 3, máximo 4 puntaditas, ya que es una pieza muy pequeña. Y así nos habrá quedado, amigas. Ubiquen qué lado les gusta más. Casi siempre un lado se ve más bonito que el otro. A mí me gusta más de este lado, así es que este va a ser el derecho. Ya que ubicaron el lado que más les guste, lo vamos a coser aquí. Recuerdan que trabajamos aquí 2 vueltas en bucle trasero. Vamos a tomar esta, la que está más hacia la orilla. Ahí los bucles delanteros nos quedaron libres y allí vamos a empezar a coser. Ahí está, miren. Ya que la fijé de un lado, vamos a doblar nuestra pieza blanca a la mitad, exactamente a la mitad, amigas. Bien dobladita a la mitad, vean. Ahí está. Aplasten con su manita para que vean en dónde queda el otro extremo. Van a hacer lo mismo con esta pieza de 2 colores. Ubiquen la mitad y ahí vamos a poner una marquita. ¿Esto para qué? Porque como la pieza es más grande, considerablemente más grande que aquí donde vamos a coser, para que quede bien distribuida, tanto adelante como atrás. Que no vayan a coser punto por punto adelante y atrás les sobre demasiado. Espero darme a entender que quede bien distribuida, miren. Y vamos a ir cosiendo de esta manera. Solito se va a ir acomodando y distribuyendo y si no ustedes con sus manitas los van acomodando. En la pieza blanca van a coser punto por punto y en la pieza de 2 colores como se los vaya pidiendo de tal manera que quede bien distribuido. No es difícil, van a ver que solito se los va a ir pidiendo y vamos a ir así. Ubiquen el siguiente bucle que nos quedó libre en la pieza blanca y ahí hacen su puntadita y cada vez que hagan una puntadita vayan acomodando la pieza. Y ahí la misma pieza les va a decir dónde tienen que dar la puntada en la pieza bicolor. En la pieza blanca, pues en el punto correspondiente. Y miren, ahí se va acomodando, ya no se ve tan grande. Así nos vamos a ir punto por punto hasta llegar a la marquita. Y cuando lleguen a la marquita ya del otro lado van a hacer lo mismo. Van a coser punto por punto y van acomodando la pieza bicolor. Miren, amigas y amigos, cómo quedó perfecta la pieza. Miren, ya más adelante van a ver, bueno, más bien ya vieron ustedes qué hermoso quedó y se le va a ver súper bonito. Vamos a trabajar ahora aquí, en la primera vuelta que hicimos de bucle trasero. Aquí los buclecitos delanteros de esa vuelta nos quedaron libres, así es que vamos a entrar allí en el primero. Tomamos hebra de color blanco y vamos a entrar por allí. Así, miren. ¡Ay! Se soltó. Un segundo intento. Miren, vamos a entrar así. Y vamos aquí a levantar con 3 cadenitas. Vamos a hacer otra vez aumentos triples, como los primeros que hicimos en la orillita de esta pieza, como estos. Comenzamos haciendo 3 cadenitas, que sería nuestro primer punto alto, porque los aumentos triples los hacemos con puntos altos. Aquí está mi primer punto alto.
Vamos a hacer una lazada, entramos en el mismo punto, lazada, sacamos, tejemos 2 puntitos y luego otros 2, lazada, mismo punto, lazada, sacamos, tejemos 2 y luego 2. Ahí está nuestro primer aumento triple. Ya lo hicimos acá, vamos a hacer lo mismo aquí. Al finalizar, como hicimos en la vuelta, en la primera, hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadenita, apretamos bien fuerte, cortamos hebra suficiente para esconder la hebra por el revés de las escarolas. Miren, así habrá quedado súper linda. ¿Y a poco no fue bien fácil de hacer? Estas partes de bicolor verde con morado le lucen súper bonitas, amigas y amigos. Muy bien. Vamos a tomar ahora esta parte del cuellito en el que nos habíamos quedado y lo vamos a tener que cortar, amigas. Ni modo. Vamos a hacer de cuenta que se nos acabó la hebra. Así es que va a ser necesario para poder colocar esta pieza que va a ir aquí. Como les digo, más adelante vamos a retomar como si se nos hubiera terminado la hebra y para poder continuar con la cabecita. Mientras ensarté ya mi aguja lanera con hebra de color blanco y le hice un nudo en la punta, como pueden ver. Vamos a introducir por aquí arriba la pieza. Vamos a sacar la hebrita por aquí para continuar trabajando más adelante. Y lo vamos a coser, amigas. ¿Se acuerdan que cuando hicimos cambio de color a color blanco en el cuerpo, trabajamos en bucle trasero? Pues ahí vamos a coser. Traten de ubicar la parte que se vea más bonita de las escarolas hacia adelante. Generalmente me gusta poner en donde se termina la vuelta hacia atrás. Ya ensarté mi aguja lanera con hebra de color blanco y le hice un nudo en la punta como les había dicho. Entonces vamos a entrar por cualquier puntito, preferentemente acá atrás. Fíjense que allí hice cambio, aquí fui perdiendo la hebra de color verde del bracito y se nota un poco, pero pues no importa porque las mismas escarolas lo van a tapar. Voy a entrar por detrás y voy a salir muy cerquita de cualquier punto. Jalo para que el nudo se pierda. Ahí está, ya se perdió hacia adentro del cuerpo. Entonces vuelvo a acomodar mis escarolas, voy a pasar la aguja lanera por en medio, así. Y como les decía, me gusta generalmente donde termina y comienza una vuelta, se lo voy a poner por detrás. Entonces voy a tomar el punto del cuerpo y el punto del cuellito. Tenemos los mismos puntos en ambas piezas, así es que vamos a hacer un punto en el cuerpo y un punto en las escarolas. Otra vez, un punto en el cuerpo y un punto en las escarolas. Repito, como tenemos los mismos puntos, pues va a quedar todo perfectamente distribuido. Cuando hayan cosido cada uno de los puntos, amigas, y lleguen al inicio, vamos a realizar ahí un nudito y pierden. Vamos a retomar aquí la hebrita que habíamos dejado en espera. Vamos a deshacer el último paso del último punto. Es como si hiciéramos un cambio de color, pero vamos a retomar el color blanco. Así es que, como les decía hace un momento, no pasa nada. Esto lo hacemos siempre que se nos acaba nuestra hebrita. Entonces, hacemos el último paso del último punto con color blanco y procedemos a realizar la cabecita. Ajusten bien todas sus hebras y a partir de esta vuelta comenzaremos nuevamente el conteo de vueltas. Nos va a ser así más fácil para el momento de acomodar los ojitos. Ajustamos muy bien y esta que sería la vuelta número 1, ya realizando la cabecita, vamos a realizar 9 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Tal vez les cueste un poquitín de trabajo y eso lo voy a entrecomillar, amigas. Como tenemos las escarolas, el cuerpecito, solo esta vuelta, y eso muy entre comillas, es probable que les cueste un poquito de trabajo, pero por favor, paciencia. Recuerden marcar siempre su primer punto. A partir de aquí ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Para realizar esta parte de la cabecita solo necesitamos hacer puntos bajos y aumentos y es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Aquí están viendo las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta 21.
Pero si no saben leer las instrucciones, no se preocupen, les voy a dar algunos ejemplos. Vuelta 2, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 3, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y van a realizar esto hasta la vuelta número 8 a la 21, en la que haremos 54 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos a colocar los ojitos, amigas. Tomamos nuestra aguja lanera y la vamos a colocar así en la entrepierna, pasando por el centro del cuellito. Acomoden bien la cabecita, bien derechita, y donde les dé la punta de la aguja, allí van a poner un alfiler. Yo ya coloqué los ojitos, pero les voy diciendo cómo los coloqué. Justo el alfiler quedó en la vuelta que necesitamos. Vamos a contar desde aquí. Tendrían que haber puesto una marquita en la vuelta número 1, que es la primera vuelta para realizar la cabecita. Y de ahí vamos a empezar a contar hasta la vuelta número 13. Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 13 y 14. Entonces aquí ya pusimos nuestra marquita. A partir de esta marquita vamos a contar 4 puntos hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. Y ahí ponemos nuestra marca. Contamos ahora 4 puntos hacia la izquierda y ahí vamos a poner la otra marquita. Observen, seguramente los ojos se ven bien proporcionados, bien derechitos. Ya que lo hayan verificado, vamos a introducir nuestra aguja plástica, o pueden agrandar el orificio de la manera con la que ustedes estén acostumbradas, y por ahí vamos a introducir el ojito. Estos ojos no son muy grandes, así es que no es tan difícil colocarlos, pero como trabajamos apretadito, a veces es un poco difícil colocar los ojitos. Es por eso que es bueno hacer un poquito más grande el orificio. Ya que los hayan colocado, vuelvan a hacer un ejercicio de observación, y una vez que vean que se ven bien centraditos, vamos a colocar las arandelas. Aquí va una. Las arandelas son como esta especie de seguros que tienen por el revés los ojitos. Y ahí está, miren. Ya quedó. Vamos a utilizar esta especie de pinzas si es que las tienen a la mano, y si no, trabajen como están acostumbradas. Este orificio va a ir de este lado donde está la patita del ojito, y esta especie de gomita va del lado del ojito. Introducimos de esta manera y simplemente apretamos a que queden bien ajustaditos esos ojitos. Miren, ahí está. Perfecto, amigas. Vamos a colocar el otro. Repito, si no, colóquenlo con sus propias manitas, obviamente queda muy bien también. Y así habrán quedado los ojitos bien acomodaditos, amigas. Bien centraditos, bien lindos. Antes de continuar, vamos a abordar estos detalles que tiene Pennywise en la carita. Recuerdan que en la lista de materiales les pedí hebra de color azul, pues aquí la tengo. Ensarté mi aguja lanera y realicé un nudito en la punta. Vamos a hacer esta especie de triangulito muy característico. Más adelante haremos la línea de abajo. Como les digo, hice un nudo en la punta y vamos a entrar por detrás, tratando de ubicar el centro del ojito. De aquí, la parte central del ojito. Entonces vamos a entrar por el revés, amigas. A veces tenemos que entrar a la mitad del punto. Si yo entro a un lado derecho o al lado izquierdo, esa línea me va a quedar chueca. Así es que me subo 2 vueltas y haciendo una línea imaginaria del centro del ojito hacia arriba, por allí voy a entrar. 2 vueltas hacia arriba, a la mitad del punto. Muy bien, por ahí entramos. Y ahora vamos a entrar aquí, miren, pegaditos al ojito, formando una línea recta, de adentro, más bien de adelante hacia atrás. Y ahí nos va a quedar formada esa pequeña línea. Voy a volver a entrar aquí arriba exactamente en el mismo punto. Justo en el mismo punto. Esto va a hacer que el triangulito se forme muy bien. Y ahora voy a entrar hacia el lado derecho, recorriéndome un poquitito nada más. Y voy a entrar pegadita al ojo. Bien pegadita al ojo, que no se note nada blanco allá abajo, amigas, Entonces salimos por detrás, jalamos
Con mucho cuidado, despacito, acomoden bien su hebra. Vamos a volver a entrar de atrás hacia adelante exactamente en el mismo punto. Por acá atrás, ahí en el mismo punto entramos. Ahí vamos, en el mismo punto, ahí está. Y lo que haremos a continuación es ahora del otro lado, del lado de mi mano izquierda, vamos a entrar pegaditos, pegaditos. Y aquí ya se habrá formado la primera parte del triangulito, bien pegadito en la parte del ojo, amigas, ¿eh? Jalamos y miren, ahí está. Yo voy a hacerlo nuevamente, lo mismo de ambos lados. Entro aquí justo en el mismo punto y voy a salir, o más bien voy a entrar ahora por aquí. Ahora del lado derecho, recorriéndome lo mínimo, y ahí va a quedar ya de este lado el triangulito, vean. Y ahora vuelvo a entrar aquí mismo, de atrás hacia adelante, me bajo hacia la parte del ojo, me recorro un poquitito nada más, me voy hacia atrás y eso es todo, amigas. Ya quedó el triangulito, vean. Ya simplemente por el revés hacemos un nudito. Para realizar la línea que lleva Pennywise debajo del ojito, ensarté mi aguja lanera con la misma hebra de la marca Sinfonía, solo que solo 2 hebritas. Recordemos que marca Sinfonía consta de 6 hebras, yo solo voy a utilizar 2 de esas 6 hebras. Entonces hacen un nudo en la punta. Y vamos a entrar ahora por la parte baja del ojito, igual lo más centradito que les sea posible. De atrás hacia adelante, pegaditos, pegaditos al ojo, que no se vea ningún espacio blanco. Así es que por ahí con mucha paciencia vamos a entrar con nuestra hoja lanera bien centradito, amigas, ¿eh? Ahora nos vamos a bajar 2 vueltas haciendo una línea recta. 2 vueltas hacia abajo, por ahí entramos hacia al revés de la labor y ahí quedó la segunda línea. Que les quede lo más derechita que sea posible. De este lado hacen un nudito y cortan hebra. Y miren, así nos habrá quedado el bordado del rostro de Pennywise. Vamos avanzando. A continuación vamos a colocar la barra de silicón que nos va a ayudar a que Pennywise pueda sostener su cabecita. Yo siempre me ayudo con mis tijeras para hacer un hueco en la parte central del cuerpecito. Traten ustedes de llegar hasta la entrepierna. Ya que hice el hueco con las tijeras, me ayudo con esta parte del crochet o con un bolígrafo para que el hueco se haga un poquito más grande y sea más fácil introducir allí la barra de silicón. Ya que tengo el hueco perfectamente realizado, vamos a introducir por aquí la barrita de silicón. Que llegue lo más posible hasta la entrepierna, amigas. Esto va a ayudar a que la cabecita quede perfectamente sostenida. Vamos a ver, quiero mostrarles y ya, miren, aquí con mi dedo estoy sacando justo a donde iba, hasta donde llega el cuellito y vean cómo ya le quedó perfecto, perfecto. Esta es una manera de saber si ya llegó hasta abajo. Una vez que haya quedado, vamos a cortar la barra de silicón hasta la parte en la que vamos ahorita. Vean, más o menos arriba de unas 2-3 vueltas arriba de los triángulos en color azul que acabamos de bordar. Una sugerencia, rellenen perfectamente cualquier espacio que haya entre el cuellito y la barra de silicón. Esto va a ayudar a dar más firmeza a la cabecita. Vamos a continuar realizando la cabecita, no nos vamos a ir vuelta por vuelta ya que sabemos ya realizar la cabecita. Lo único que necesitamos saber a partir de aquí son puntos bajos y disminuciones y es algo que ya sabemos hacer perfectamente. En la pantalla están viendo las instrucciones para realizar la cabecita hasta la vuelta 28, pero no se preocupen si no saben leer las instrucciones. Vuelta 22, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y así se van a seguir hasta la vuelta 29 en la que realizarán 6 disminuciones terminando con 6 puntos. No olviden por favor rellenar muy bien la cabecita.
Cuando hayan finalizado, dejan hebra suficiente para ensartar su agujita lanera y vamos a cerrar el orificio que nos quedó al final. Nos tienen que quedar 6 puntitos, así es que vamos a tomar por la hebra delantera cada uno de esos 6 puntitos. Solo bucle delantero, amigas. Miren, aquí, bucle delantero, siguiente punto, bucle delantero, siguiente punto, bucle delantero, y así hasta tomar los 6 puntos. Al final simplemente jalamos y se va a cerrar perfectamente. Muy cerca de donde hayamos finalizado, vamos a hacer un nudito así para fijar y no se nos vaya a deshacer, no se nos vayan a deshacer esas puntaditas. Entramos aquí en el centro y salimos por cualquier parte de la cabecita, cortamos hebra y simplemente ahora vamos a dar forma a la cabecita de esta manera. Vamos a bordar la nariz, amigas y amigos. Les cuento que protegí el cuerpo de Pennywise para que no se ensucien las partes blancas de las que constan su cuerpo, sus manitas, las escarolas, en fin. Vamos a ubicar el centro de la carita y vamos a poner unas marquitas 2 vueltas abajo de donde terminan los ojitos. Una vez que ubiquen el centro de la carita, la naricita va a ir con distancia de 2 a 3 puntitos. A mí me va a quedar en 2,5 puntos. ¿Por qué? Porque necesito que haya la misma distancia en ambos lados. Miren, aquí está esta línea, 1, 2, 3 puntitos. Entonces necesito que de este lado quede igual. Aquí quedó a medio punto, a la mitad del punto. Entonces aquí serían a la mitad del punto, de aquí a la izquierda, 1, 2 y 3. Es por eso que lo introduje a la mitad del punto. Entonces son 2,5 puntos de distancia. Esto es importante para que la nariz siempre se vea, que no se vaya a ver chueca más hacia un lado o hacia el otro. Entonces ensarté mi aguja lanera con hebra de color rojo y vamos a entrar por cualquier parte de la cabecita. Aquí atrás se va a tapar con el cabellito. Voy a salir en esta marca. Ustedes pueden salir en cualquiera de las dos y vamos a comenzar a dar puntaditas. Dejen un poco de hebra aquí para perder más adelante. Ya quito mi primer marca, voy a entrar ahora en la otra marquita y voy a estar dando puntaditas, amigas. Me paso aquí de este lado donde entré inicialmente y por allí, por el mismo punto, voy a salir. Y así comenzamos a marcar la naricita, tan gruesa como ustedes quieran. Me voy a ir ahora hacia abajo, voy a entrar y salir siempre en los mismos puntos. Ahora me voy a ir hacia arriba, que quede esta hebra hacia arriba, así. Vamos a entrar y salir en los mismos puntos. Por aquí nos vamos hacia acá. Permítanme, amigas, a veces se pone duro, pero se puede. Si está muy duro y les cuesta trabajo sacar la aguja lanera, siempre se pueden ayudar con sus pinzas. Esta hebra va a quedar hacia arriba, acomódenla. Vamos a hacer la siguiente hacia abajo. Estoy buscando que quede un tanto redondita la nariz, lo más que se pueda. Es una carita pequeña, así es que no podemos hacer demasiadas puntadas para que no se vea tan tosco. Ahora me voy a ir hacia arriba. Y entonces una punta de arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Voy a hacerlo por última vez, me voy ahora hacia abajo. Y ya me voy a ir saliendo de este lado. Si quieren hacer otra puntada arriba está bien, yo ya me voy a salir por aquí. Ahí está, ya quedó formada la naricita. La voy a acomodar un poquito de ser necesario con mi aguja lanera. De este lado, miren, así, la acomodamos un poco para arriba, un poco para abajo, que las hebritas queden como nosotros queremos. Parece boca, amigas, pero no es boca, es su nariz. De este lado vamos a hacer 2 nuditos de la forma en que están a punto de observar.
Aquí va uno, otro nudito y cortamos las hebras. Este nudito lo vamos a perder hacia adentro de la cabecita. Ahí va a llevar su cabello, así es que si se nota un poquitín lo rojo, el mismo cabello lo va a tapar, pero de todas maneras escondemos hebra por allí. Y miren, amigas, así habrá quedado la carita. Vamos a bordar ahora las cejas. Vean cómo ya bordé la primera, pero les voy a decir exactamente cómo hacerlo. Vamos a tomar como referencia el triangulito que hicimos, vean, que fue en este punto donde estuvimos trabajando aquí. Nos vamos a recorrer uno, aquí 1, 2, 3 puntitos y ahí van a poner su primer marquita. De esta marquita nos subimos una, 2 vueltas y de aquí 1, 2, 3 puntos hacia la derecha. Aquí está la segunda marca. Contamos ahora 2 puntitos hacia la derecha, nos bajamos una vuelta y ahí iría la otra marquita. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro marca Sinfonía, pero estoy utilizando solo 3 hebras. 2 o 3 hebras, de las dos maneras se va a ver muy bonito, amigas. Y ya nada más vamos a ir siguiendo donde pusimos nuestras marquitas. Vean, dejan un poco de hebra aquí atrás. Ya me acordé, amigas, solo son 2 hebritas de la marca Sinfonía, solo 2. Ahora nos pasamos a la otra marquita, nos regresamos aquí a esta, aquí a la segunda que colocamos y después nos vamos a ir hacia atrás en donde entramos inicialmente. Miren qué fácil quedaron esas cejas de malo, de Pennywise, que es malo. Si necesitan acomodar un poquito con su agujita lanera, está bien. Siempre es muy importante que ambas cejas queden lo más parecido que sea posible. 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial, amigas y amigos. Tenemos mucho por avanzar. En el siguiente video vamos a terminar de realizarlo. Le vamos a colocar su cabellito, le vamos a hacer el chaleco, los pompones que tiene en su ropa de payaso y si algo nos hace falta lo estaremos haciendo en el siguiente video. Por favor, no olviden suscribirse, dar like, mándenme todos sus comentarios que estoy siempre bien atenta. Cuídense mucho y nos vemos pronto.